Hola, ¿qué tal a todos? Hoy, digamos, nos encontramos con Sebastián Lloret. Sebastián, es que además de ser un amigo y un conocido hace muchos años, que eso, digamos, me corre por cuerda personal, digamos, es un profesional, digamos, histórico, digamos, que trabaja las cuestiones ambientales no solo en Salta, sino es un profesional reconocido también internacionalmente. Digamos, Sebastián es abogado de la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, es máster en Derecho Ambiental del País Vasco, España, es profesor de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Salta, coordinador de la maestría en Derecho Privado, también de la misma universidad, director de una interesante carrera de especialización que es de peritaje ambiental. Es director también normalizador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la misma Universidad de Salta, profesor de grado en Derecho Ambiental en la UCASAL, es profesor de posgrado en Derechos de Incidencia Colectiva, Ambiente y Pobreza y Desarrollo Sustentable Global de la UCASAL, además de ser, digamos, autor de diversos artículos científicos y divulgación. Trabaja, y ahora un poco nos va a contar qué es lo que hace, que es secretario relator en Ambiente e Intereses Difusos por concurso de la Procuración General del Ministerio Público de Salta, y además es representante de Argentina ante el Consejo de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Fiscales Ambientales. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta oportunidad que nos das. La idea, como en su momento ya hemos hablado, es contarle a los colegas de nuestras provincias, esencialmente, cómo se originó una fiscalía y en este caso una secretaría en el ámbito del Ministerio Público de Salta. Bueno, en primer lugar, un saludo grande a todos las y los colegas que puedan ver esto. La idea es, y hago la extensión, con un gran amigo mío como es Blas, contar un poco desde adentro qué hacemos en el mundo ambiental fiscal en Argentina. Entonces, empezando esa historia, ¿no? Salta es una provincia sumamente diversa, ambientalmente sumamente diversa. Tenemos desde petróleo en el norte, grandes bosques de yungas en el norte, una zona chaqueña sumamente interesante porque ese gran Chaco americano que está representado en nuestra provincia es un lugar con mucha tensión respecto a la explotación, por ejemplo, de soja y agropecuaria en general. Tenemos zona de valles y quebradas, que aparte de ser lugares sumamente turísticos, son lugares que tienen explotación de vides, otros lugares tienen explotación de tabaco. Luego tenemos al sur también mucha explotación, sobre todo agropecuaria, y luego a nuestro oeste típico, propiamente puneño, muchísima minería. Es decir, Salta es una provincia tremendamente biodiversa. Y no quiero olvidarme que nuestro casco céntrico es un casco histórico. Es una de las provincias más viejas de la región. Entonces, también tiene fachadas históricas y lugares sumamente frágiles y además importantes de conservar. Esto hace en mi provincia un tremendo mix de, digamos, beneficios ambientales y culturales, pero también tensiones ambientales y culturales. Hace un poco más de 10 años, esto queda sumamente evidente en la opinión pública y la Procuración en ese momento toma una decisión histórica de generar mediante una resolución una secretaría que acompañase también como relatoría, es decir, ayudando en la investigación a las funciones esenciales ambientales que tiene como protector de los intereses difusos en la Constitución y en la ley orgánica salteña al Procurador General. Además, hay una segunda función que tiene que ver ahora sí con asistir a las fiscalías penales o civiles que tengan conflictividad ambiental en el marco de sus actuaciones. Entonces es como una secretaría en la que yo me desempeño. Bueno, finalmente se abre ese concurso, se presenta un montón de postulantes, yo tengo la suerte de ganar y asumo al tiempo, y esa fiscalía tiene una vida bifronte, digamos, ayuda o auxilia
técnicamente en la especialidad a las fiscalías civiles y penales cuando llegan casos, y además la función esencial, que es la relatoría de la actuación propia del procurador, tanto de gestión propia, es decir, los expedientes que abre la propia procuración, los famosos expedientes de incidencia, ¿no? Que en Brasil, que es la fuente de la reglamentación orgánica salteña, se llama el inquérito civil, o las actuaciones de ajuste de conducta civil, que son las actuaciones de incidencia administrativa que tiene, o extrajudiciales que tiene la Procuración salteña, y por supuesto, la actuación típica de un secretario fiscal en las actuaciones ya ahora sí judiciales, en términos de acompañar en las presentaciones judiciales o asistirlo cuando dictamina el procurador en causa originaria o derivada ambiental. Ese Seba, sería mi trabajo. ¿cuánta gente trabaja con vos? ¿Cuánto, digamos, personal tenés a cargo? Vos, digamos, tu trabajo es para toda la provincia, claramente. Digamos. Para No es toda que la hay provincia. varios Sebastianes distribuidos en distintas Sí, regiones de la Salta. sí, No, no. pero no hay varios Sebastianes, sino hay uno Sebastián que tiene un tamaño grande, digamos, pero soy el único de la provincia. Hago todo el trabajo. Me imaginé. Y ya hace mucho tiempo. Así que si hay algo que tiene de valor, digamos, es que he visto toda la casuística que se te pueda ocurrir, desde la penal hasta la contravencional. De hecho, en el medio de mi vida funcional sucede un cambio legislativo. En el Código de Contravenciones se integra un nuevo capítulo sobre contravenciones ambientales. Entonces he visto lo penal, lo contravencional, lo civil y contencioso, digamos, ambiental, y lo extrajudicial, que es la actividad de incidencia, que es la actividad más fuerte y tal vez más sensible y más novedosa en términos de acción hacia afuera, es decir, a la sociedad, a la ciudadanía, a las víctimas ambientales. Es la actividad más fuerte que se puede mostrar y más novedosa, vuelvo a decir, con reflejo o fuente en la reglamentación brasilera que se hace en Salta. Seba, digamos, ¿qué nivel de casos, de qué cantidad, digamos, tenés, digamos, en realidad, digamos, tu actuación es un poco a pedido de las partes, digamos, no de las partes, a pedido del fiscal o el fiscal procurador general, fiscal general, o, digamos, algunos, digamos, de los distintos fiscales civiles o penales que te digan, Sebastián, acabo de tener tal o cual presentación, ¿no es cierto? Es así, es como un trabajo a requerimiento que tiene varias fuentes. Yo no soy un funcionario requirente, valga la redundancia, sino soy un funcionario de asistencia. Bien. Soy un funcionario de relatoría para el procurador o de asistencia para una fiscalía externa, digamos, a la Procuración General. En ese sentido es un trabajo a requerimiento. Hay momentos que el trabajo es una montaña, claro, y hay momentos que el trabajo es posible, digamos, pero bueno, difiere del momento histórico, digamos, y las circunstancias. Ya son muchos años de oficio, ¿no? Más de 10. Y escúchame, Seba, digamos, bueno, yo no te quiero dar, porque nos conocemos, sé los casos en los que has trabajado, pero ¿por qué no harías una distinción o quizás, digamos, me parece que hay muchos casos súper interesantes que vos podrías de alguna manera describir o contarnos, digo, que me parece que pueden ser de un ejemplo muy vigoroso respecto de la necesidad de quizás fortalecer, ya sea a través de instrumentos, digamos, que la propia provincia o que los propios estados provinciales puedan emitir, como la posibilidad de configurar un espacio similar en el que vos trabajás, o quizás más puntualmente una fiscalía con distintas herramientas, digamos, ¿no? para actuar en cuestiones ambientales y de incidencia colectiva. Bueno, si sigo con el ejemplo, y un poco para seguir la misma mecánica, miremos primero Brasil, y lo digamos muy simplemente, un fiscal integral brasilero tiene las funciones de incidencia, llamémosle a la Argentina, sería inquérito civil en portugués, la de incidencia en Argentina, es decir, muchas veces vos has estado en tu fiscalía, te golpean la puerta y un ciudadano dice, están por hacer un estudio de impacto ambiental, o están por hacer una obra sin estudio, yo quiero la información ambiental de... A veces no tenés competencia para hacerlo, sobre todo si sos una fiscalía penal o contravencional.
En cambio, en este caso, las competencias están, en Brasil están, es decir, el ciudadano común que va a pedir una ayuda común, que quiere interesarse por algo, ya encuentra una puerta abierta y un brazo extendido de colaboración. Si subimos en la escala, eso sería extrajudicial para averiguar la motivación ciudadana, digamos. Y acá abro un paréntesis y digo, nosotros defendemos, según nuestra Constitución, los intereses generales de la sociedad. Si uno hace una encuesta en distintos momentos históricos, de hecho yo hice este trabajo y muchas veces he estado en conferencias donde he hablado de esto, ya con números contantes y sonantes, difieren las épocas históricas, pero la protección ambiental aparece siempre en los intereses generales de la sociedad. A veces la seguridad, el trabajo y la lucha contra la corrupción siempre aparecen arriba, y ambiente se mueve abajo, digamos, en un ranking, pero siempre está. Son intereses generales de la sociedad. Dicho esto, un ciudadano entonces que golpea la puerta lo recibiríamos con las actividades de incidencia, digamos. Un paso más adelante, de hecho, en Brasil directamente esto sería una denuncia civil. Esto directamente sería una denuncia civil. Un paso más adelante, podría esto conformarse ya directamente en una actividad jurisdiccional, digamos, o sea, una presentación fiscal, que podría ser en la vía civil, en la vía contenciosa administrativa, o en la vía penal, o en la vía contravencional en Argentina también. Bueno, ahí hay un abanico de posibilidades del derrotero, digamos, de la actividad de protección ambiental fiscal. Por lo general, casi las dos formas de recepción serían la vía de la denuncia civil, la vía de la denuncia penal, y por supuesto la noticia criminis como tercera vía, que podría eso, ser una noticia criminis hacia lo civil o una noticia criminis hacia lo penal, digamos, en términos generales. Penal y no penal, por decirlo de una forma gráfica. Ahí tendrías el abanico de qué hace una fiscalía o qué debiera una fiscalía hacer. Esto para que en la retina de cada uno impactase en lo que le hace falta en su provincia. Por lo general, Argentina ha tenido solamente una receptividad respecto a la cuestión penal ambiental. Es decir, las fiscalías que vemos hoy constante y sonante. Se te fue la imagen, Seba. Sí, se fue la imagen, pero me imagino que va a volver. Ahí está. Ahí está. Pero se fue automáticamente, ¿eh? Claro. Bueno, te contaba que Argentina tiene una tradición civil o penal. Penal. Y eventualmente algo de civil como acción civil en sede penal, ¿sí? Con sus cautelares y algunas medidas de protección. Pero bastante cerradas ahí. Vos pensás que la temática ambiental hoy tiene un nivel de incidencia en los intereses generales de la sociedad mucho más amplio, constitucionales, de control de políticas públicas. Todo esto, un fiscal, por ejemplo, en Brasil o en muchos lugares de Europa, por ejemplo, pueden hacerlo perfectamente. Bueno, y de casos, digamos, una cosa que quedó, digamos, medio rebotando, para mí, digamos, vos estás solo en la fiscalía, ¿no? O sea que Solo. estás vos solo, digamos, Sí, en la ahí, relatoría estoy solo. con la BIC, el papel y a despachar. Bien. Escúchame, y digamos, a mí me gustaría, digamos, no sé si te parece pertinente o otro caso, pero a mí siempre me impactó mucho aquel caso vinculado con la cuantificación que tuviste que hacer, ¿te acordás? En el caso de los desmontes y demás. ¿Te parece contarnos un poco ese trabajo? Que me parece que... O cualquier otro que consideres, digamos, ¿no? Y Yo después, pienso... y después Sí. ¿te parece? Porque quizás viene enganchado con esto, un poco... ¿Con qué organismos laburás? Digamos, ¿con quiénes digamos, pedís asesoramiento técnico, científico? Eso. Bueno, en primer lugar, los trabajos más fuertes tienen que ver con dividir primero lo extrajudicial de lo judicial, la incidencia y el trabajo judicial específicamente. Yo diría que los trabajos más fuertes de incidencia son muy fuertes en acceso a la información pública ambiental de los ciudadanos. O sea, es un gran vehículo, la procuración es un gran vehículo y muy eficiente y muy bueno respecto a
requerir información pública ambiental. Y eso realmente cambia la vida de las personas. O sea, increíblemente, o no, pero muchas veces la gente lo primero que necesita es información, porque el temor, este ruido de qué estará pasando, esto será nocivo o no, tóxico o no, lo primero que lo resuelve, lo primero que lo aborda es tener información. Esto está muy estudiado en el derecho ambiental. Entonces, hacer acciones de incidencia para requerir información pública es un gran vehículo. Estamos ahora sí muy robustos con respecto a eso. En primer lugar, porque, ¿me seguís, no? Sí. ¿Sí? En primer lugar, porque tenemos la legislación argentina, en la ley 25675, en la ley de acceso a la información pública, la ley general de información pública nueva, y ahora la ratificación de Escazú por Argentina, todas en la misma línea de prácticamente un acceso irrestricto a la información pública ambiental. Eso es un gran vehículo. Ahora, con mucha más influencia con Escazú, seguramente va a crecer mucho más la actividad de incidencia respecto a la participación pública ambiental, en proyectos, en regulaciones, o sea, tanto en lo micro como en lo macro. Eso sería lo primero que diría. Hay precedentes, hoy es muy sencillo buscar Procuración General de Salta, y hay mucho precedente sobre acceso a la información pública ambiental concedidos, firmes, incluso en corte, y con extraordinarios a favor de la Procuración en este respecto. Me parece que ese es un gran primer grupo de respuesta. El segundo ya es definitivamente la actuación jurisdiccional. Y hay una actuación jurisdiccional por antonomasia que es, nosotros trabajamos con una denuncia que vino del Ejecutivo Provincial, es una remisión del Ejecutivo Provincial sobre un desmonte irregular de 11.000 hectáreas. Para que alguien se dé una idea, estas 11.000 hectáreas pertenecían a un modelo de fincas de 16.000 hectáreas, que es la mitad del territorio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en 6 meses arrasó esa gente con eso, nosotros fuimos hacia ahí y trabajamos primero litigando bastante tiempo, como 2 años, y cuando ya la cosa, habían ido 2 veces a la Cámara y habían perdido las 2 veces, fuimos a una negociación abierta por la jueza. La jueza tiene esa función, obviamente, era una situación ambiental, así que abre una negociación y en ese marco finalmente ellos acceden. Lo que se logró es lo que me parece a mí son los ribetes generales de la posibilidad de acuerdos o transacciones civiles ambientales, es decir, colectivas, que son, nosotros defendemos el orden público y la legalidad, y por eso lo que no podemos hacer es evadir la obligación de conformar un acuerdo de reparación. Es la única forma posible. Acá también estoy haciendo un poco de doctrina personal. Yo creo que el único nivel de negociación posible, esto sí, hay muchos autores que lo dicen, aclaro, en toda América, pero yo creo que se puede negociar la modalidad en cómo se va a hacer, en cuántos años, cómo van a ser, cómo van a ser las recuperaciones, qué especies se van a poner, con qué calidades, o sea, puede haber algunos mecanismos de modales, pero no la reparación. Y en eso, el Ministerio Público entonces tiene un tremendo campo de trabajo, porque nosotros aprendimos a negociar en lo penal. Es decir, nosotros tenemos salidas concertadas en lo penal, ¿no es cierto?, a través de nuestro principio de oportunidad, y lo que nosotros sabemos es que nos ajustamos a las normas típicas, es decir, tal tipo penal tiene entre tanto y tanto, y sabemos trabajar con eso. O sea, nosotros sabemos que tenemos un horizonte de regulación razonable y objetiva, y trabajamos en función de ese. La negociación civil típica es una negociación abierta, donde hay 2 intereses de transacción libre. Nosotros sabemos que eso para nosotros como fiscales no es posible, y puntualmente en lo ambiental este es el modelo de negociación. Es más cercano a la negociación penal, pero tiene las libertades de la negociación civil, o sea, es un mix. Bueno, este caso del que estamos hablando, de las 11.000 hectáreas del norte, tuvo ese objetivo de trabajo. Primero se definió un plan de trabajo en una ronda de fiscales que hicimos un dictamen general, ahí sí me acompañaron hasta la fiscal de corte. Se definió el perfil de negociabilidad posible, cuáles eran los límites de negociabilidad, y eso se puso en la mesa de negociación. O sea que nosotros sabíamos que teníamos un mínimo y un máximo.
y sabíamos que podíamos trabajar sobre esa orientación objetiva que había sido definida por una comisión fiscal ante el procurador. Perfecto. Entonces, se trabajó en ese punto y ahí es donde aparece este elemento que vos me preguntás sobre los márgenes de negociabilidad. Entonces, había toda una serie de criterios, digamos, ambientales y sociales que estaban fijados por el cuerpo de investigaciones fiscales. Podemos después hacer un parágrafo de eso y explicar un poco quiénes son. Por eso tenemos nuestro propio sistema científico de apoyo fiscal. Entonces ellos habían hecho los parámetros de reparabilidad. Y en esos parámetros de reparabilidad que estaban previstos por ellos, se trabajó. Y eso finalmente terminó en un acuerdo fiscal bajo el principio de oportunidad y fue finalmente homologado por el juez, por la jueza en este caso, que tenía el conflicto. ¿Fue solo dinerario o hubo también, digamos, o no fue Al revés, dinerario? Y... la demanda era dineraria porque era cuánto salía a recuperar. La posibilidad era recuperar a través de actividades del propio demandado, digamos, con su propia infraestructura digamos, societaria, y empleados y tal. Y entonces esa fue la vía posible de negociación. Negociación. Claro. Bien. Sebas, y ya que hablas de este cuerpo técnico, contanos un poco, digamos, a propósito de cómo se crea, digamos, qué incidencia tiene digamos, en los casos en los que la Secretaría ve, qué nivel de trabajo realiza, qué tipos de trabajo realiza y con qué personal cuenta. Mirá, en primer lugar se llama Cuerpo de Investigaciones Fiscales, está creado por ley. Tiene muchos departamentos, tiene departamentos técnicos científicos, departamentos de medicina legal y tiene departamentos de investigaciones y tiene departamentos de rastros, bueno, en fin, todo lo robusto que puede ser un departamento de, digamos, de asistencia o auxilio forense fiscal. Particularmente este centro es muy grande. Este centro ha tenido diversos refuerzos institucionales, internacionales, nacionales y provinciales, y ha generado una infraestructura bastante apreciable, ¿no? En términos comparativos. Puntualmente tiene un departamento de medio ambiente. Y ahora viene la definición B. Sin un departamento técnico forense especializado en ambiente, no se puede hacer ambiente fiscal. O sea, es casi una definición. Si uno no tiene, por eso yo podría decir, en términos jurídicos, que era tu pregunta un poco de amigos, ¿estás solo con la BIC? Exactamente, sí. Y obviamente que a veces requiere mucho esfuerzo. Pero lo otro que es imprescindible y que no podría ser de otra manera es esto otro. Sin un departamento técnico de apoyatura no se puede trabajar lo ambiental. Lo ambiental es prueba. Tal cual. Básicamente es prueba. Y escúchame, digamos, y ese departamento puede tomar muestras de suelo, aire, agua. Tiene una robustez bastante extensa. Bien. Tiene una robustez bastante extensa y por otro lado también tenemos organismos que están conveniados con nosotros. Básicamente y esencialmente las dos universidades. La Universidad Nacional Pública y la Universidad Católica Privada de la provincia, las dos tienen un convenio muy amplio de colaboración. Bien, y una pregunta que no sé, este cuerpo, digamos, trabaja, también tiene policía propia, digamos. Tiene un cuerpo de investigadores, sí, tiene un cuerpo de investigadores fiscales, pero que están asociados, ahí sí están más asociados a lo penal, ¿no? Bien, y ahora, sí, un poco enganchado con esto, vos has hablado de muchos casos eventualmente de coincidencia colectiva y demás, y con la faceta más penal, ¿han tenido actuaciones de alguna manera que uno puede decir, bueno, de cierto nivel de relevancia? Conozco que... Bueno, digamos, en primer lugar, la actuación de la que hablábamos de desmonte, esa tuvo una actuación penal a la par y muy fuerte, imagínate la envergadura del problema. Así que esa tuvo toda la faceta. Un fiscal de la zona tuvo el caso penal y logró condena. Entiendo que está en vías de apelación y tal, pero logró condena en su oportunidad en primera instancia. Por desobediencia fue, ¿no? Porque creo que... Por desobediencia, sí, por desobediencia.
eso en primer punto. Después hay otro tipo de acciones, muchas contravencionales, pero te diría, en el ranking de cantidad de contravenciones está bastante arriba. Las contravenciones ambientales no son como las típicamente urbanas, ¿no es cierto?, de alcohol o de disturbios. No está en esos niveles, pero está en un nivel muy alto, muy alto. O sea que La cantidad, virtualmente, digamos, perdón que te interrumpa, es como que son sí. instrumentos que vos percibís como que han sido útil, que han aportado algo, digamos, al Siempre, trabajo. siempre, Bien. siempre. El fiscal tiene justamente la idea, vuelvo a decir, pensada sobre todo por los más adelantados doctrinarios brasileños, que ha sido por donde ha entrado esta lógica, es la necesidad de atender el conflicto. El conflicto ambiental hoy es sumamente ancho. Está desde la simple molestia barrial hasta el problema, y lo digo así, el problema del delito complejo. O sea, hoy estamos escribiendo textos, vos lo sabés también, como todos nosotros, tenemos fiscales produciendo doctrinas sobre la ley de delitos complejos y tal, y cómo usarla para cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tanto en el país, pero sí se ve mucho en Perú, en Colombia, delitos digamos, directamente de alta complejidad, delitos sumamente estructurados, ¿no?, de delincuencia estructurada, tremendos, donde la problemática de recurso natural con la problemática Sí, lavado de de dinero exportación, lavado de activos, o activos, sea, obvio. se ve todo Sí. delito en banda, o sea, se ve una cosa muy compleja, corrupción. Nuestros colegas fiscales, vuelvo a decirte, peruanos o colombianos, esa es la problemática de cabecera, digamos. Entonces, quería mostrar con esto el abanico de la simple conflictividad barrial o rural hasta el delito sumamente complejo. Entonces, la idea muy simplificada de la doctrina a la que me estoy refiriendo dice esto, dice que si vos no tenés herramientas que tengan una amplitud para que vos puedas tener remedios en función de las patologías, digamos, tenés muy, muy poca plasticidad y poder de fuego, digamos. Entonces, Sí, esa esta es la plasticidad lógica. un poco te la da también, sí, claramente las contravenciones, digamos, ¿no? Es decir, que te da un... Las Ahí, contravenciones por una sí, parte, ok. el delito A luego, ver, la gravosidad del sí. delito creciente y además, ojo, y nunca olvidarse de las herramientas no penales judiciales. Por ejemplo, si vos tenés una conflictividad con una empresa que tiene bueno, niveles de contaminación y tal, pero por otro lado también tiene conflictividad laboral, pues si vos metés una cautelar, la cerrás, tiene una conflictividad laboral, tiene una conflictividad social, bueno, empiezan a complejizarse los conflictos, entonces vos tenés que tener realmente una posibilidad de darle respuesta, por ejemplo, al contexto laboral, que en algún punto no tiene relación con lo que vos estás investigando o sobre lo que estás abordando, tenés que darle respuesta y necesitas alguna respuesta jurisdiccional, muy probablemente, necesitas alguna forma algún mecanismo, poner de intervención societaria o, bueno, de esto pueden hablar mucho mejor que nosotros los fiscales brasileños, pueden hablar mucho mejor que nosotros los fiscales norteamericanos. Los norteamericanos tienen una tremenda casuística y protocolos de actuación múltiples que usan todo este tipo de herramientas, y en Europa también lo podemos ver. Che, Sebas, a ver, seguiríamos un montón, pero quizás podemos, si te parece, salvo que vos quieras cerrar con alguna cosa, que vos quieras señalar y demás, si no se te parece, a mí me parece que nos quedan algunos temas muy interesantes vinculados, por ejemplo, trabajo de investigación que seguramente nos vas a poder contar sobre investigación de desmonte a través de satélites, digamos, a través de como se llama, información satelital, quizás un poco más sobre este tema de actuaciones de incidencia colectiva y demás. ¿Te parece, Sebas? Y lo dejamos Mirá, para otro sí, episodio. absolutamente. Te cierro con alguna idea básica que también abona a esto que hacemos, que es un poco de hablar entre fiscales, entre nosotros que somos del mundo fiscal, que tiene que ver también con la competencia.
Por suerte, y voy a empezar desde lo positivo, por suerte en Argentina y sobre todo con la nueva jurisprudencia de los últimos tiempos de la Corte, que hemos hablado ya muchas veces con vos y con el resto de nuestros colegas, que está en el mismo ámbito fiscal, digamos, por suerte la Corte ha empezado a avanzar mucho en los marcos competenciales y jurisdiccionales de tipo territorial, de tipo ambiental territorial. Y eso es algo muy bueno, porque era una corriente que en otros lugares ya se venía dando. Entonces, una de estos elementos de plasticidad o de mejor organización para avanzar sobre la conflictividad ambiental y la protección de víctimas ambientales, tiene que ver con la posibilidad de dejar de trabajar en los marcos jurisdiccionales rígidos, políticos, digamos, de la división política, de un departamento a otro, de un municipio a otro, de una provincia a otra, y empezar también a trabajar con la idea de abordar espacios ambientales. Entonces, que un fiscal le toque ya no la jurisdicción, donde hay una calle que corta una jurisdicción, pero el problema ambiental sigue, va más allá, más allá, más allá, y sus efectos se prolongan, sino trabajar sobre la conflictividad dentro del marco ambiental. Esto la Corte lo ha empezado a trabajar de una manera tangencial, más pensando en la jurisdicción judicial, pero en lo fiscal hay mucho trabajo y mucho desarrollado sobre esto. Entonces aparecen las figuras de los fiscales por cuencas hídricas, los fiscales por subcuencas hídricas, los fiscales por ecorregiones, los fiscales por región ambiental, los fiscales por subregión ambiental. Es decir, aparecen fiscales que están dirigidos no solo a atender la problemática integralmente, sino también a atenderla territorialmente. Es decir, el problema nace en un derrame y el problema continúa trayendo efectos a lo largo de esta cuenca, por ejemplo, o de esta bioregión. O, por ejemplo, una región que está muy afectada por los desmontes, por ejemplo, si vos ves un solo desmonte, probablemente no sea un problema. Ahora, el conjunto de desmonte en toda una región que hace perder directamente las calidades ecosistémicas de una región, ya son un problema ambiental. El único que puede tener esta mirada es, por supuesto, el Estado administrador, pero también el fiscal puede tener esta mirada. Esta experiencia, que yo estoy contando muy someramente, es una experiencia ya vívida y vigente en otros lugares del mundo. Y nosotros en Argentina todavía no hemos logrado hacer ese salto, digamos, de calidad en la gestión ambiental fiscal para avanzar sobre ello. Bien. Entra, viste, el trabajar en una casa hace que entre... la nueva, pero no te preocupes, porque es la nueva, el nuevo trabajo, trabajo en casa. La nueva parte de nuestro trabajo en casa. Escucha, digamos, vos sabés que ayer hablábamos con Luciano Louvet un poco de esto, digamos. Él me contaba también que le hice una entrevista también en esta línea, y bueno, me contaba un poco, y quedamos justamente para el próximo encuentro charlar un poco sobre la experiencia de fiscales por cuencas y demás, ¿no? Que él contaba. Qué bueno. Así que, bueno, Sebas, escúchame, te mangueo quedamos pendientes con un segundo encuentro, ¿te parece? Si sos tan generoso, hecho. ¿te parece? Hecho. Ok, me parece. La semana que viene, o vemos cuando tengas un hueco, y nos encontramos nuevamente para charlar algunos temas, ¿ok? Dale, viejo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Esperando a que algunos colegas vean esto y ojalá les parezca atinado. Ojalá y que, bueno, que de alguna manera se sume un poco a la causa. Dale. Meta. Chao, Cevita. Gracias. Gracias. Chao, viejo. Chao.